diagnóstico y clasificación de los síndromes mielodisplásicos. Espero estén disfrutando el resto de los temas. Es una entidad compleja. Se llaman síndromes mielodisplásicos porque es un grupo de enfermedades y no una sola. Y es un problema porque anteriormente se ha usado como el bote de basura, donde el hematólogo va y pone todo lo que no sabe qué es. Y cualquier médico que desconoce alguna patología y quiere poner un nombre en interconsulta ha usado de este término, que es mielodisplasia o síndromes mielodisplásicos. Esto tiene su fundamento en que hay muchos síndromes distintos que se agrupan en esta entidad, como vamos a ir desarrollando. Pero es una familia, un grupo de enfermedades que comparten la característica de ser clonales, de tener hemopoiesis ineficaz, displasia, que es su sello característico, y citopenias periféricas, además de un riesgo incrementado de progresión a leucemia mieloide aguda y otras entidades sobre las cuales se traslapa. A diferencia de la anemia plástica que revisamos, en este caso, aunque hay citopenias en sangre periférica, la médula ósea suele estar llena de células que por estar dispoyéticas no pueden salir y mueren tempranamente. Es una enfermedad del adulto, generalmente del adulto mayor. En pediatría esta entidad no se ve o es muy rara de ver y representa un estado preneoplásico de una evolución de una célula normal a un concepto de hiperplasia, displasia y finalmente la neoplasia. Estamos ahí a un punto antes de la neoplasia. Esta imagen me gusta presentarla porque incluye las alteraciones o enfermedades vecinas o de traslape que tienen los síndromes mielodisplásicos, en la cual se puede asemejar mucho a anemia plástica en el sentido de que dan citopenias y tenemos una entidad que cursa con eh, hipocelularidad, pero es displásica y se conoce como mielodisplasia hipocelular. También comparte características o existen clonas dentro de la mielodisplasia de hemoglobinuria paroxística nocturna. Algunos síndromes mieloproliferativos se pueden confundir también con esta entidad. De hecho, hay algunas entidades muy características distintivas de esta. La leucemia mielomonocítica crónica, en alguna ocasión se le llamó síndrome mielodisplásico diagonal, síndrome mieloproliferativo, y en la actualidad pues hay entidades que todavía se conocen de esta manera. Tenemos posteriormente la mastocitosis sistémica, que también puede compartir características con esta, cuando es asociada a una neoplasia hematológica. Por supuesto, a la leucemia mieloide aguda, particularmente en su forma secundaria. Esta entidad CHIP es hematopoiesis clonal de potencial indeterminado y los síndromes de falla medular hereditarios, vaya, se relacionan mucho con esta entidad. De ahí que además de haber muchas enfermedades diferentes que se llaman mielodisplasia, podamos tener también enfermedades a las cuales se asemeja la mielodisplasia. Algunas entidades en las cuales hay mielodisplasia, pero poco se sabe, perdón, no hay mielodisplasia, hay displasia en las células medulares, pero poco se conoce su potencial hacia si se trata de una verdadera mielodisplasia con las mutaciones genéticas necesarias para llamarle así, o bien se trata sencillamente de una célula fea, mal formada, dispoyética. Hay entidades que hacen dispoyesis, lo hemos revisado anteriormente, el alcohol o tóxicos medulares, entre muchas otras entidades, pueden producir displasia y no ser necesariamente mielodisplásicas. Aquí es una presentación de un autor, creo que fue Tanaka, recientemente, que describe algunas diferencias entre estas entidades. Podrían quizá pausarle para verlo a más detalle entre estas entidades que no vamos a discutir a detalle en esta presentación. La mayoría de los casos de mielodisplasia se presentan sin una causa identificable, sin embargo, algunos agentes se han relacionado, particularmente quimioterapia y radioterapia. Estas entidades a largo plazo pueden suscitar daño al genoma, ya sea por mutaciones cromosómicas, genes supresores de tumores, de lesiones específicas, alteraciones de empalme o de duplicaciones, replicaciones, que condicionan hematopoiesis ineficaz, maduración defectuosa de la célula madre o bien aumento de la apoptosis.
principalmente de algunos precursores celulares, o bien alteraciones en sustancias o factores que provoquen daño al ADN. Bien pueden tener sustancias aquí como el benceno, que es uno de los más mencionados, pero hay muchos otros que pueden ver por acá: metales pesados, mercurio, plomo, cadmio, arsénico, herbicidas, plaguicidas, fertilizantes y otros más. Algunas alteraciones citogenéticas comunes en la mielodisplasia que pueden tener. Esta es una presentación, ya tiene 10 años, quizá más, de estas alteraciones. En la actualidad, más que alteraciones citogenéticas, vemos alteraciones o mutaciones específicas, particularmente TP53 es una de las que más se busca en su forma salvaje o libre. Es la pues de buen pronóstico, pero cualquier mutación en esta suele reflejarse en un pronóstico adverso. Cariotipo complejo, como alteraciones múltiples cromosómicas de 3 o más, pueden asociarse a un pronóstico malo. Igual alteraciones de cariotipos monosomías que pueden asociarse a mal pronóstico. La pérdida del cromosoma Y, que es común en hombres, eh, pues sí, ¿verdad? No tiene mucha implicación pronóstica adversa. Y bueno, pueden ver aquí el 5Q menos, habitualmente relacionable o se le ha llamado una mutación de buen pronóstico cuando se asocia a la mutación de P53, suele tener mal pronóstico por resistencia a lenalidomida, que es el inmunomodulador estándar para tratar esta entidad. Y así pueden tener muchas otras alteraciones recurrentes de lesión del 7 o del cromosoma 17, siempre asociadas a mal pronóstico. Y el 20Q menos generalmente también se ve cuando hay mutaciones en ASXL1, se asocia a un mal pronóstico, aunque no siempre, acompañada de estas otras mutaciones. Por aquí las referencias les dejo abajo para que las revisen. Y bueno, es mucho más complejo que esto. Pueden ver acá las alteraciones. Básicamente quiero que vean que la gran mayoría de los pacientes, estos son los grupos de mielodisplasia que puedan tener, se asocian principalmente a alteraciones del empalme y de la metilación del DNA. De ahí que muchos de los tratamientos son agentes hipometilantes, pero pueden ver alteraciones de transcripción y de muchos otros vías. Aquí algunas alteraciones citogenéticas que pueden ver ustedes en comparación con mielodisplasia y síndromes, perdón, en leucemia mieloide aguda. Tienen la forma primaria de leucemia mieloide aguda y la secundaria mielodisplasia. Y vean que se parecen mucho en cuanto al tipo de alteración que se presenta en mielodisplasia y la leucemia mieloide aguda secundaria a esta. Cariotipos complejos, o aquí las marcadas en rojo, generalmente debidas a que se presentan en mal pronóstico, son mucho más comunes estas dos entidades comparadas con la leucemia mieloide aguda. Esto puede explicar de alguna manera por qué es de mucho peor pronóstico la leucemia mieloide aguda en su forma secundaria. Y algunas mutaciones acá puestas como nucleofosmina 1, FLT3 y otras más que se ven muy rara vez en pacientes con mielodisplasia e igualmente en leucemia mieloide aguda secundaria a ella. Bien, los pacientes se pueden presentar con manifestaciones de citopenias, que pueden bien presentarse asintomáticos o bien con anemia. La anemia es el sello más característico de esta entidad. Es muy difícil tener mielodisplasia sin anemia. Suele ser normocítica o macrocítica, y otras citopenias pues también darán los síntomas relacionables a ellas. Tanto infecciones como hemorragia pueden ser vistas, relacionables al neutrófilo y la plaqueta respectivamente. Son raras las alteraciones inmunológicas, pero pueden ser vistas. Es más común la falla medular completa y los otros síndromes de traslape con evolución clonal que ya describimos. Y para el diagnóstico ustedes necesitan, pues, como siempre he insistido, revisión completa del paciente con sus antecedentes personales y familiares que incluyan todos los factores epidemiológicos. Si bien es cierto que no van a encontrar la enfermedad o el causal en la mayoría de los pacientes, es muy importante para afinar los datos epidemiológicos. No pueden decir nunca con certeza: sí, señores, que usted un día estuvo expuesto a un zapato nuevo o olió gasolina, y pueden decir que ese es el causal. Sin embargo, les puede ayudar o nos puede ayudar para hacer una buena epidemiología futura. Lo que sí tiene mucha trascendencia es si el paciente tiene
historia de una neoplasia previa que haya sido tratada con citotóxicos. Es decir, es un paciente que sobrevivió a cáncer de mama y recibió quimioterapia, radioterapia, etcétera. Entonces tiene un periodo de latencia específica alguno de los fármacos para el desarrollo de daño al genoma y por lo tanto de mielodisplasia o leucemia mieloide aguda u otros síndromes que pueden tener. Entonces es importante revisar esto. Finalmente, exploración física y completar exámenes de laboratorio. Aquí, para ponerlo muy sencillo, necesitan tener citopenias. Generalmente es anemia, pero pueden tener también neutropenia o trombocitopenia que no tengan causas evidentes y que tengan un criterio relacionable a mielodisplasia, que es displasia en al menos 10% de las células nucleadas, o bien pueden tener también displasia asociada a sideroblastos en anillo, que son los eritroblastos cargados en sus mitocondrias de hierro, pero con una disposición muy peculiar que semeja a un anillo. Y oblastos en la médula ósea, bien podría ser en sangre periférica, pero esto es menos común, y anormalidades citogenéticas por cariotipo convencional o FISH, como algunas de las que vimos. Si no tienen esto, hay otras alteraciones genéticas que ya tienen mucha más importancia o más trascendencia incluso que la citogenética, como pueden ver acá, y o el fenotipo anormal de la célula en médula ósea o su crecimiento en colonias. Aquí algunos ejemplos de entidades que producen dispoiesis, pero no son clonales, que pueden repasar, entre ellas algunos daño tóxico por medicamentos, incluyendo quimioterapia, fibrosis, infecciones, alcohol y muchas más. Aquí la forma de evaluar el frotis sangre periférica y la aspirina médula ósea, recomendaciones generales para ustedes. Y esos son los sideroblastos anulares que les comentaba hace un momento. Algunas células dispoyéticas acá, estirpe megacariocítica, eritroide y algunas formas en blastos mieloides incluso. Esa clasificación, por alguna razón, quedó aquí la del 2018. No hay mucha diferencia con 2016 que nos da la OMS en los tipos que tenemos citopenia única, refractaria con displasia unilinaje, de la cual anemia refractaria es la más común, o en su forma con sideroblastos anulares, pueden tenerla también acá, o la citopenia refractaria con displasia multilinaje, la anemia refractaria con exceso de blastos 1 y 2, dependiendo del número de blastos que tenemos, que pueden ver acá el porcentaje, el síndrome 5Q- o de lesión del 5Q, y la mielodisplasia inclasificable. También hay unas formas fibróticas e hipocelulares que describe la Sociedad Americana de Patólogos, pero que la OMS no la considera como tal. Y aquí las formas de diagnosticar todas ellas. Ninguna tiene 20% más de blastos, lo hemos descrito muchas veces. Esta es ya la forma de leucemia aguda, que en este caso sería secundaria, y las características de la sangre periférica y la médula ósea que más comúnmente pueden encontrar en estas entidades. Bien, lo más importante después de que tengan esta sospecha, el diagnóstico es establecerlo y posteriormente establecer el pronóstico basado en alguna de las escalas como IPSS o WPSS. Usamos generalmente IPSS revisado, donde IPSS evaluaba el número de blastos, citogenética y citopenias en su revisión. Ha usado estos mismos parámetros, pero más o menos separados. Hay incluso contadores o calculadores en línea donde pueden ustedes utilizar, incluir aquí a su paciente los hallazgos que tenga y les va a dar un resultado. Aquí pueden verlo y repasarlo aquí en la tabla, de tal manera que aquí les describe la citogenética, eh, distintos escenarios que pueden tener. Aquí está, entonces lo agrupan en su cuadro. Los blastos es el conteo que tienen en la médula ósea y finalmente los valores de la biometría hemática. Ponen acá, hacen un conteo y les va a agrupar pacientes riesgo alto o riesgo bajo en estos 5 grupos que pueden tener. Como pueden ver, la sobrevida es sumamente distinta entre un grupo y otro y también así la progresión a leucemia mieloide aguda. ¿Esto por qué es importante? Porque el tratamiento se basa en el
no tanto en el subtipo, sino en el riesgo que tiene el paciente. Si lo dividimos en riesgo bajo o alto, esto traerá pues por consecuencia el tratamiento a realizar, donde los riesgos bajos habitualmente se tratan con la eliminación o disminución de los síntomas que la citopenia produce, principalmente la anemia. Los pacientes de riesgo alto, el principal objetivo es prolongar la sobrevida o la transformación a leucemia mieloide aguda y buscar en algunos de ellos la curación por medio de opciones agresivas como la quimioterapia o el trasplante. En este caso, los pacientes de bajo riesgo con anemia generalmente se tratan con factores de crecimiento hematopoyético como agentes eritropoyéticos, eritropoyetina y otras formas pueden ser eh, los de primera elección, incluyendo también soporte transfusional y por ende la quelación de hierro en los pacientes que tengan estas elevaciones de ferritina también ya comentadas. Pacientes con mielodisplasia de bajo riesgo que no responden a estos agentes podrían utilizarse también inmunomoduladores como lenalidomida o bien agentes hipometilantes. No todo esto está aprobado por FDA, pero son opciones ya descritas en ensayos clínicos que igual les dejo referencias. En algunos casos incluso podrían usar algunos factores distintos como ciclosporina, incluso globulina antitimocito similar en algunos casos de anemia aplásica. Bien, en el caso de pacientes de riesgo más alto, pues van bajando aquí en la lista. Quimioterapia a dosis bajas podrían utilizarse o bien quimioterapia intensa, dependiendo del subtipo de la enfermedad y el pronóstico que este tenga. Aunque para los pacientes de alto riesgo el trasplante de células progenitoras hematopoyéticas es el tratamiento, quizás sea el único tratamiento potencialmente curativo hasta la fecha, es rara vez aplicable, ya que son pacientes eh, promedio 70 años, donde tienes poca reserva medular, múltiples comorbilidades o bien pocos donadores viables a esta edad. Entonces, usamos quimioterapia intensa o algunos otros tratamientos epigenéticos, principalmente agentes hipometilantes como azacitidina, y bien, o algunas otras subtipos en particular, podemos usar medicamentos como venetoclax o decitabina, etcétera. Es aquí más o menos similar. Generalmente los eritropoyéticos responden en tasas bajas de eritropoyetina. Cuando un paciente tiene pues niveles bajos, menos de 500 o menos de 200 de eritropoyetina, pueden responder. De lo contrario, pues no suelen responder. Pacientes con deleción 5Q generalmente se asocian bien a la enalidomida siempre y cuando no tengan mutación del P53. Y aquí el escenario para pacientes de alto riesgo que ya describimos. Bien, el paciente con mielodisplasia es un paciente que suele ser muy distinto, no podemos decir que sea grave o leve, sino que es una entidad bastante amplia. La mielodisplasia suele ser un diagnóstico de exclusión de otras entidades cuando no se tiene acceso a las pruebas diagnósticas precisas. Tal es el caso de los moleculares y la citogenética, que es algo muy común en nuestro país. Entonces se sigue requiriendo la evaluación morfológica de la célula madre, de la médula ósea, perdón, pero quizá esto vaya a cambiar en un futuro no muy lejano. El tratamiento es basado en el pronóstico, que va a ser su mejor herramienta, y es donde pido que hagan una INCO para eh, poder ayudar al paciente realmente a resolver su problemática. Mira una lista de cosas que